Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie El Plan de Salvación bosquejado en el Salmo 51. Nos corresponde ir al tercer paso. Está en el versículo 2. Versículo 2. Primer paso. Estamos repasando. Piedad de Dios. Misericordia. Segundo. Perdón. Sinónimo. Borrar. Dos palabras. Deuda cancelada. No deuda. ¿Ok? Tercer paso. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad. ¿Notan cómo es un proceso? No, lávame de un solo. ¿No? Lávame más y más de mi maldad. Pero también y más significa que cada vez estaré menos sucio. Y no del mismo. ¿Ya? Ok. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo lo hace? 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Me tiene que dar otro corazón. Corazón en la Biblia es mente. Es otra mente. Tiene que darme una mente nueva, que es la mente de Cristo. La naturaleza divina de Cristo, que odia el pecado. ¿Vamos captando? Pero, bien, una palabra para este tercer paso entonces. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Limpieza. ¿Ok? Limpieza. ¿Qué tenemos en relación a esta limpieza? Número 1. Es sinónimo de cambio de corazón, o lo que es lo mismo, cambio de mente. Número 2, es progresiva, porque el texto dice más y más. ¿Ok? Limpieza. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el tercer paso? El segundo, ¿que era cuál? Perdón significa cancelación de deuda, pero eso todavía no ha afectado nada a mi naturaleza. Eso es externo a mí. Se hace en el cielo, en los registros celestiales, cancelación de deuda. Pero ahora, además del perdón, para que ese perdón sea efectivo, para que pueda abandonarse ese pecado confesado que se ha perdonado, hay que hacer algo en ese individuo que lo cometió. Hay que trabajar en su naturaleza misma. Hay que cambiársela. Si no, no puede no volver a cometer ese pecado. Hay que implantarle la naturaleza divina de Cristo. Hay que implantarle la mente de Cristo. Hay que crearlo otra vez. Esa es la nueva criatura. Es creado otra vez. Y lo crea el mismo que lo creó al principio, el Señor Jesucristo. Él es creador y es recreador. Entonces, nos limpia es con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí hay muchos. Ustedes pueden buscar en una concordancia, limpiar, limpieza, límpiame. Y va a encontrar todos los textos. Y prácticamente lo que va a encontrar es que con lo que Dios limpia es con su palabra. La palabra de Dios tiene poder para limpiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Estamos claros en eso?
Cristo es la palabra de Dios. Ustedes toman en una concordancia todas las características que la Biblia da de su palabra, es el carácter de Cristo. ¿Recuerdan algunas? Verdad. Lámpara, Verdad. es a mis pies. ¿Qué es eso? ¿Qué es lámpara? Una luz. Luz. ¿Y qué dice Cristo que es Él? Yo soy la luz del Yo soy la luz. verdad. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué dice del Hijo, Juan? El Hijo permanece para siempre. ¿Ya? Usted lee, busque en una concordancia, ley, todas las características que da de la ley de Dios. Es el carácter de Cristo. Haga ese trabajo, interesante. El que limpia es Cristo, solo que Él es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios. En otras palabras, Cristo es la voz de Dios. Pero el hablar de Dios involucra poder intrínseco. ¿Entendemos intrínseco? En sí, el hablar de Dios tiene poder. Dijo Dios, sean, ¿qué? Tantas cosas en la semana de la creación. Y fueron. ¿Cómo? Él solo dijo y fueron. Así es que funciona. Su palabra tiene poder creativo. Por eso es que por su palabra Él nos crea otra vez. Pero esa su palabra está escrita para que entendamos cómo es que produce esa recreación en nosotros. Es llenándonos de su palabra como somos recreados. Así es como se da la limpieza. A través del estudio de su palabra. Y de hacer de esa palabra una realidad para nuestras vidas, una realidad práctica. Somos entonces limpiados del pecado. Y esta limpieza, decíamos, tiene un proceso. Lávame más y más. Supóngase que usted tiene determinada cantidad de pecados, cientos, o yo. Dios lo sabe, ya Él lo sabe por nombre. Todos y cada uno de esos pecados. Entonces, si yo le entrego mi vida, ahora Él va a empezar ese proceso de lavarme más y más. Lo que hablábamos hace un poco atrás. Hasta que, si yo no me resisto a la obra de su Espíritu Santo, que me limpia a través de su palabra, que es Cristo dirigiendo mi vida, llegará el momento en que sacará de mí todo pecado. Y entonces estaré listo para ser trasladado, para vivir en presencia de los seres sin pecado, sin afectar ese ambiente. Y viene para llevarme con Él. Eso es lo que hace que se produzca la segunda venida de Cristo. Cuando su iglesia le sea transmitido el carácter de Cristo, refleje el carácter de Cristo, Él viene para reclamarla como suya. Nos dice la hermana White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Porque el proceso se habrá terminado. ¿Ok? Estamos allí. Limpieza. Tercer paso. Segundo paso. Cuarto paso. Está en los versículos 3 y 4. 3 y 4. Cuarto paso dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió
mi madre. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Confesar. Confesión. Es una confesión. Es una confesión. Esta confesión que se describe aquí es una confesión de lo que soy, más que de lo que hice, aunque lo involucra. Pero más que una confesión de lo que he hecho, es una confesión de lo que soy. Porque mientras el pecador no acepta lo que es, seguirá haciendo lo malo. Por más que confiese lo malo que hace, si no acepta lo que es su naturaleza, seguirá haciendo lo malo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego continúa diciendo, ¿para qué es que hace esa confesión? Es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante la confesión correcta? ¿Cuál es la confesión correcta? Debe ser específica y sin excusa. Las dos cosas están aquí, vean. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí las está dando nombre. ¿Cuáles son? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La confesión debe ser específica, en primer lugar. Es decir, no, perdóname mis pecados sin especificarlos. ¿Por qué? Porque ellos están anotados específicamente. Por lo tanto, deben ser confesados específicamente. Perdóname este y este, por nombre. Y deben ser sin excusa. Sin excusa. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado debe ser sin excusa? Hay un trasfondo teológico en esto, que tiene que ver con el carácter de Dios. Si un pecado se excusa, finalmente el culpable de ese pecado es Dios. Porque Él lo permitió que entrara en el universo. ¿Okay? Noten que el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y para qué hace esta confesión? Él lo explica. ¿Para qué? Noten, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vaya, lo que está diciendo David es, yo reconozco mi pecado, tú no tienes culpa de mi pecado. Soy el único culpable de mi pecado, tú no, tú eres justo. Es lo mismo que encontramos en Primera de Juan. Vean Primera de Juan 1, ese texto tan conocido. Primera de Juan 1, 9. Solo que explicado un poquito más. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten cómo siempre viene primero el perdón, después la limpieza. Volviendo a los pasos anteriores. Que esto mismo van a encontrarlo por donde quiera que encuentren el tema en la Biblia. Pero me interesa por ahora enfatizar la primera parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es el asunto aquí?
Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero si no reconocemos nuestros pecados, le hacemos a Él mentiroso. ¿Cuál es el punto? Cuando el pecador confiesa el pecado, ¿qué es lo que está diciendo? Que pudo haber no pecado. Que pecó porque le vino en gana. Pero si el pecador no reconoce su pecado, lo que está diciendo es, no, yo pequé porque no tenía otra opción. No hay forma de hacer otra cosa distinta a pecar. La única posibilidad que yo tengo, mi única capacidad es de pecar. No hay forma como yo pueda no pecar. Y si el pecador dice eso, lo que está diciendo entonces es Dios es mentiroso. Porque Dios dice que sí es posible para el pecador dejar de pecar. Y si este hombre está diciendo que no es posible dejar de pecar, entonces está diciendo que Dios miente. ¿Captamos? Entonces, la confesión del pecado lo que hace es decir, Dios es justo. Su ley se puede cumplir. Yo declaro ante el universo entero que yo pude no haber violado la ley de Dios en este aspecto. Y lo hice porque yo quise. Dios no tiene culpa de esto. Su ley puede ser obedecida. Fue por mi negligencia, fue por soltarme de Él, fue por mi necedad que yo decidí pecar. El único culpable aquí soy yo, Dios no. Dios es justo. Las leyes que da se pueden cumplir. Él es justo. ¿Captamos? La confesión del pecado justifica ante el universo el carácter de Dios. Entonces, la confesión debe implicar también lo que yo soy. Debo confesar mi condición, no solo mis actos. Mientras yo no confiese mi condición, no habré entendido la importancia de que se me la cambie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras no reconozca cuál es esa condición, ¿para qué voy a pedir que me la cambien? Si aquí que estamos construyendo, yo no reconozco que una de esas ventanas está mal, sentiré alguna necesidad de cambiarla. ¿Por qué? Porque para mí está bien. Hasta el momento en que yo reconozca mi condición caída, deteriorada, arruinada, próxima a desaparecer, en la muerte segunda, si no hay cambio en el rumbo que lleva, mientras no reconozca eso, no sentiré nunca la necesidad de que me cambien mi vida, de que me cambien mi mente, que me den una mente nueva, para que ya no me dirija la mente vieja, el cuerpo de pecado. Aquí. Con respecto a esto que estamos viendo ahorita, es evidente de que hay mucha falsa doctrina con respecto a este punto. Las personas que han descendido a la muerte sin tener un conocimiento pleno sobre este asunto, peligra su salvación, porque es algo serio. O sea, no estamos tocando algo superficial, es algo que va íntimamente ligado a nuestra salvación. Definitivamente. Sí, el desconocer esos conceptos expresados aquí pueden atentar con nuestra salvación. El desconocerlos. Bueno, el siguiente paso, tal vez los versículos 6 y 7, que están antes del próximo paso, es importante que los captemos. Dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está diciendo?
Ya dijo al principio que confesaba su pecado reconociendo que Dios es justo. ¿Ok? ¿Qué es Dios es justo? Sus leyes se pueden cumplir. Todas. Todas. Nunca hay una ley que Dios haya dado, un punto específico de esa ley que no se pueda cumplir. Usted escuchará hoy de muchos teólogos de renombre que guardar toda la ley completamente, sí, ya eso es un extremo. Es una imposibilidad para el ser humano. En algo va a fallar hasta que Cristo venga y se le cambie la naturaleza caída. Quienes así aseveran, pasan por alto que la naturaleza divina es implantada en el ser humano antes de la segunda venida de Cristo. No cuando Él venga. Pero después de decir David esto, en los versículos 6 y 7 ahora, a través del paralelismo hebreo, viene a repetir lo mismo, pero vean cómo lo repite. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué está diciendo? Tú eres justo. En ti solo hay verdad. No es cierto que eres mentiroso. No es cierto que das leyes que no se pueden cumplir y nos dices que sí se pueden y se deben cumplir. Eso no es cierto. Tú amas la verdad, lo que tú dices es verdad, y si dices que tu ley se puede cumplir es porque se puede. Él está repitiendo eso en los versículos 6 y 7, lo mismo que ya dijo, y entonces vuelve a decir en el 7 para recalcar cómo es que Dios logra hacer eso en mi vida. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo que está diciendo es, puede comprobarse en mi propia vida que lo que tú dices es cierto, que tus leyes se pueden cumplir, pero para poder hacer eso, solo puede ser posible lavándome. Lávame. Y otra vez vuelve a repetir que es un proceso, porque dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Ya? Es un proceso. Para lavar eso, lleva un proceso, no es un acto inmediato. Pero hay muchas cosas más aquí que tenemos que dejar para avanzar. Paso número 5. Está en la última parte del versículo 8. Y luego vamos a volver sobre el mismo versículo en el paso 6. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí está la clave para dar con el quinto paso. Huesos abatidos. ¿Qué está queriendo decirnos David ahí? Una palabra. A ver. Huesos abatidos. Renovados no. Acá abatido no es renovado. Sinónimo. Dolor sí. Hay una palabra en la Biblia. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es el quinto paso. El quinto paso es precisamente lo que mencionábamos en lo que produce el abandono del pecado. Es arrepentimiento, que es dolor por el pecado, y abandono porque llego a odiarlo al pecado. ¿Okay? El arrepentimiento. Pero noten que dicen y se recrearán los huesos que has abatido. Por eso en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu. Ahora no te usa otros sinónimos, pero está queriendo enfatizar lo mismo. Quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 4 términos. Abatido, quebrantado, contrito, humillado. ¿Qué es eso? Un dolor terrible por la condición reconocida.
por la condición que ahora se reconoce. Un dolor terrible. Ahora, ese dolor, ese arrepentimiento, ¿quién lo produce? Vean que el texto dice, y se recrearán, 8 al final, y se recrearán los huesos que has abatido. Es obra de Dios. Es obra de Él. El arrepentimiento, hermanos queridos, como todo en el plan de la redención, es obra exclusiva de Dios. De ningún ser humano pecador nacerá nunca el dolor por su condición y por los actos cometidos como pecador. Es imposible. Cuando hay arrepentimiento es porque el Espíritu de Dios obró. Miren ustedes cómo la palabra de Dios es clara en relación al arrepentimiento como obra de Dios. En Hechos, el capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 30 y 31. Hablando de nuestro Señor Jesús, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este, vean ahora, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y entonces ¿qué? Perdón de pecados. Dice que Cristo fue exaltado por Dios para que dé Él arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de Dios. Es producto del Espíritu Santo obrando en la mente. No procede de nada que nazca del corazón humano. Todo da gloria a su nombre en el plan de la redención. Es obra de Él. Sentir dolor por el pecado no lleva ningún mérito del ser humano. Es importante que lo entendamos porque hay algunos de nosotros que fácilmente caemos en eso. Nos sentimos tristes, agobiados por algún pecado cometido y entonces consideramos que de alguna forma esa tristeza que me embarga va a producir en Dios misericordia hacia mí. Son méritos humanos esas formas de pensar. Son hojas de higuera, no sirven para nada. Solo las pieles de cordero tienen mérito ante el Señor. ¿Estamos? El arrepentimiento es obra de Dios. No producimos en Dios misericordia hacia nosotros al arrepentirnos, sino que su misericordia hace posible que la obra de Cristo a través del Espíritu Santo, por intermedio de los ángeles, produzca en nuestra mente dolor por el pecado. El arrepentimiento, repito, no produce en Dios misericordia hacia nosotros, compasión. La compasión de Dios hace posible que el arrepentimiento se dé en mí. Él realiza esa obra por compasión a mí, por su misericordia. Envía su Espíritu para que trabaje en mí y me haga sentir dolor por los pecados cometidos. No hay ningún mérito humano en el arrepentimiento. Es obra de Cristo. ¿Estamos? ¿Se nos volvió a ir el tiempo? Bueno, quedamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.